Y bienvenidos a otro video y a otro ejemplo y vamos a ver ahora lo que es el trabajo total. Es bastante sencillo, así que lo vamos a ver junto con este ejemplo, ¿sí? Nos está diciendo que hay un bloque de 0,75 kilogramos, se desliza con velocidad uniforme, esto es muy importante, significa velocidad constante, bajando por un plano inclinado 20 grados. Aquí está. Entonces esa es la situación y nos dice cuánto trabajo efectúa la fuerza de fricción sobre el bloque mientras se desliza la longitud total del plano, total, o sea, de principio a fin, cuánto trabajo se habrá realizado en ese trayecto. Entonces, aquí están mis datos, la masa 0,75, la velocidad es constante, por lo tanto la aceleración es cero. Ese es el dato que a mí me interesa. Y pues ahora me está pidiendo en el inciso A cuánto trabajo efectúa la fuerza de fricción. Bueno, entonces vámonos al inciso A. Me está preguntando cuánto trabajo va a realizar la fuerza de fricción. Ahora yo sé que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo que forman estos dos. Entonces, en este caso, la fuerza, a ver, vamos a ir reemplazando los datos. Estamos calculando para la fuerza de fricción, por lo tanto la fuerza es la fuerza de fricción, la distancia y el coseno que forman ambos. Mira, entonces, la fuerza de fricción siempre va a ir en contra del movimiento, en este caso va a ir en ese sentido, aquí está, y el desplazamiento va a venir en este otro sentido. ¿Cuánto sería el ángulo? 180 grados, ¿verdad? 180 grados, entonces esto va a ser coseno de 180 grados. Muy bien, yo ya tengo ese dato. Vamos a ver si la distancia la puedo tener. Eso es bastante sencillo. La distancia es simplemente todo esto. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el ángulo y tenemos un cateto. Esto es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, con un cateto y un ángulo, por trigonometría, yo puedo hallar esta distancia. Y eso es bastante fácil. Lo vamos a calcular aquí arriba. Mira, este cateto que yo tengo como dato sería el cateto adyacente de esta distancia, ¿verdad? Entonces, cuando quiero trabajar con el cateto adyacente y la hipotenusa, que sería D, vamos a trabajar siempre con la función coseno. La función coseno en trigonometría, esto es trigonometría, pero por si acaso así bien rápido, la función coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora, en esta situación, pues vamos a ver, coseno del ángulo, el ángulo es 20 grados, va a ser igual al cateto adyacente. Para ese ángulo, su cateto adyacente sería L, que vale 1,2, ahí está, sobre hipotenusa. Y la hipotenusa es todo este lado, es D, ¿verdad? Entonces, los datos que yo tengo acá, L lo tengo como dato 1,2 y yo necesito encontrar D. Entonces, pues hacemos un despeje rápidamente. Esto se va a multiplicar y el coseno de 20 se va a dividir y yo voy a tener eso de ahí. Vamos a calcular este valor porque la distancia sabemos, bueno, L, perdón, vale 1,2 sobre coseno de 20 y esto nos va a dar, ahorita te digo, sería 1,2 sobre coseno de 20 grados. 1,277 y como hay un segundo 7, pues se redondea al 8 metros. Esto está redondeado. Vamos a continuar. Entonces yo tengo un dato más que es la distancia. Yo podría ponerlo acá. La distancia va a ser aproximadamente 1,28 metros. Muy bien, entonces yo tengo esto y tengo la distancia. Me falta la fuerza de fricción. La fuerza de fricción sabemos que es igual a normal por nu. La normal la puedo calcular, pero no hay camino para calcular la nu. Entonces yo no puedo utilizar la definición. Voy a tener que buscar otro camino para encontrar la fuerza de fricción. Y ahí es donde nos vamos a nuestro diagrama de cuerpo libre. Nosotros vamos a hacer muy rápido el diagrama de cuerpo libre para esta situación. Ahí está la normal y hacia abajo va a estar el peso. Y el peso va a tener sus dos componentes. Va a tener su componente en Y y su componente en X. Ya lo hemos hecho bastantes veces esto de rotar un DCL. Esto es 20 grados
y por lo tanto esto también va a ser 20 grados. No puedes saltarte temas ni en matemáticas ni en física, tienes que ir siempre en orden. Muy bien, entonces una vez que ya tenemos eso, pues lo que nosotros queremos es la fuerza de fricción. Aplicamos la segunda ley de Newton y la segunda ley de Newton en este caso no sé dónde lo vamos a hacer porque tal vez no me va a dar el espacio más adelante. Mira, la segunda ley de Newton me dice que la fuerza neta en X va a ser igual a masa por aceleración en X, ¿verdad? Ahora, las fuerzas que están en X serían fuerza de fricción y peso. ¿Cuál va a ser positiva? Cualquiera, porque la aceleración es cero. Esto lo hemos explicado también en el anterior video. Fuerza de fricción lo puedo poner como positiva y peso en X como negativo. Y todo eso va a ser igual a cero, porque la aceleración vale cero, me está diciendo. Ahí está. Entonces, pues, a partir de aquí ya es fácil calcular. La fuerza de fricción va a ser igual al peso en X. Esto se va a ir aquí con positivo. Y peso en X, ¿qué es peso en X? Es el cateto opuesto al ángulo 20 grados, entonces se calcula como hipotenusa por seno de 20 grados. Cuando trabajamos con el cateto opuesto utilizamos la función seno, hipotenusa por seno de 20 grados, y la hipotenusa, que es peso, no es otra cosa que mg, ¿verdad? Entonces de esa forma yo ya tengo todos los datos para esta ecuación. El trabajo realizado por la fuerza de fricción va a ser igual a fuerza de fricción, que es todo esto, mg seno de 20 grados, multiplicado por la distancia, multiplicado por el coseno de 180. Coseno de 180 es menos 1, pero igual lo voy a poner. Muchas veces directamente aquí le ponen un menos y esto ya no se escribe porque eso sería menos 1, ¿verdad? Vamos a calcular estos valores. Entonces la masa es 0,75. La masa es 0,75 por la gravedad, que es 9,8, por el seno de 20 grados, por la distancia, que es 1,28, es lo que hemos obtenido, por el coseno de 180 grados. Y eso nos va a dar, lo sacamos ahora mismo, calculadora. Entonces 0,75 por 9,8 por seno de 20 grados por 1,28 por coseno de 180 grados. Recuerda cerrar siempre los paréntesis y el resultado es menos 3,21, pero como el siguiente 7 se redondea a 3,22. Muy bien, eso es. Ese es el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Está sencillo, está sencillo. Ahora vámonos al inciso B. ¿Qué significa este negativo en un trabajo? Lo vamos a ver más adelante porque eso es parte de lo que tiene que ver con el concepto de energía, pero eso viene más adelante. Entonces vamos al inciso B. ¿Qué trabajo neto se efectúa sobre el bloque? Aquí está un nuevo concepto, trabajo neto. Trabajo neto es igual a la sumatoria de todos los trabajos realizados sobre el objeto. Se lo puede escribir así. O también, trabajo neto es igual a fuerza neta por distancia por el ángulo que forma la fuerza neta con la distancia, o sea, la fórmula del trabajo de siempre, pero utilizando la fuerza neta. Nosotros podemos calcularlo por cualquiera de esos dos caminos y nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces, pues, vamos a calcularlo por este de acá. Y me dice, ¿cuánto será el trabajo neto? El trabajo neto dice que es la sumatoria de todos los trabajos que intervienen. Es decir, cada fuerza que interviene realiza un trabajo. ¿Qué fuerzas hay aquí? Normal, rozamiento y peso. Pero el peso, como está en diagonal, yo tengo que considerar sus componentes rectangulares, es decir, el peso en X y el peso en Y. Hay 4 fuerzas. Entonces yo voy a decir que el trabajo neto va a ser el trabajo realizado por cada una de esas fuerzas. El trabajo neto va a ser el trabajo realizado
por la fuerza de fricción, más el trabajo realizado por la normal, más el trabajo realizado por el peso en X, más el trabajo realizado por el peso en Y. Muy bien, ahora vamos a analizar esta. Mira, la fuerza normal y la distancia forman un ángulo de 90 grados. Si yo utilizara la fórmula acá, voy a decir que el trabajo realizado por la normal, ojo, no confundir con este, uno es trabajo neto, el otro es trabajo por la normal. El trabajo realizado por la normal va a ser igual a fuerza, que es la normal, por la distancia, por el coseno que forman estos dos, y forman 90 grados, están de manera perpendicular. Y si tú ves el coseno de 90 grados, vale cero. Entonces todo esto directamente sería cero. Todo esto vale cero. ¿Qué podemos concluir? Que todas las fuerzas que están a 90 grados perpendiculares con el desplazamiento no realizan trabajo. Nunca, no realizan trabajo porque el ángulo es cero. Y bueno, ¿qué otra fuerza hay? Peso en Y. Peso en y desplazamiento también están a 90 grados, por lo tanto, el trabajo realizado por peso en Y también va a ser cero. Entonces esto está fácil, se reduce al trabajo de la fricción más el trabajo del peso en X, son escalares, se pueden sumar. Entonces el trabajo de la fricción es menos 3,22 joules, aquí está, lo hemos calculado, y el trabajo del peso en X, pues lo vamos a calcular acá. Trabajo de peso en X va a ser igual a la fuerza, que es peso en X, por la distancia por el coseno del ángulo que forman estos dos, ¿verdad? Entonces, el peso en X está en esta dirección y la distancia también. El ángulo es el mismo, es cero, perdón, porque van en la misma dirección. Entonces yo le voy a poner ángulo cero y coseno de cero vale 1. Entonces el trabajo es simplemente la multiplicación de estos dos. Por lo tanto, el trabajo en X, de la fuerza en X va a ser la fuerza, la componente en X del peso. Esto de acá. Y eso es hipotenusa por seno del ángulo en cuestión. Hipotenusa por seno del ángulo en cuestión y todo por la distancia, que la distancia sigue siendo todo esto de acá. Entonces, el peso no es otra cosa que mg. Y si tú te das cuenta, tal vez ya te diste cuenta, esto de acá es exactamente eso de ahí. Es lo mismo. Claro que el coseno de 180, lo único que hizo fue ponerle aquí el menos, porque coseno de 180 es menos 1, pero el resultado sería lo mismo. Puedes reemplazar los valores, te va a salir este mismo resultado, pero en positivo, 3,22 joules. Muy bien, entonces el trabajo neto es la suma de este y este. Este otro es positivo. Después vamos a ver qué significa un trabajo positivo y negativo. Vamos a aprender a interpretar. Y bueno, el trabajo neto son 0 joules. El trabajo neto es 0 joules. Fácil, ¿no? La suma de todos los trabajos, aunque varios de ellos se anulan. Si nosotros hacíamos por este camino, la fuerza neta, ¿cuál iba a ser la fuerza neta? Nosotros sabemos que la aceleración es 0. Si la aceleración es 0 en X, entonces la fuerza neta es 0, ¿verdad? Porque siempre que hay aceleración 0, fuerza neta 0. Entonces, fuerza neta 0, todo esto iba a ser 0 y el trabajo me iba a dar 0. Lo mismo por el otro camino, ¿verdad? Entonces, pero lo hice por este otro porque quería explicarte qué pasa con las fuerzas perpendiculares al desplazamiento. Ahí está, ese es el trabajo neto. Muy bien, entonces aquí te lo pongo. Trabajo neto, para que no lo olvides. Y el último inciso, pues es simplemente teórico. Me dice, comente el trabajo neto efectuado si el ángulo del plano se ajusta de manera que el bloque acelere. ¿Qué significa? Me está diciendo que el bloque va a acelerar porque este ángulo va a ser más grande. Entonces, si el bloque acelera, este trabajo realizado por el peso va a ser más grande que este otro y tendríamos un trabajo neto positivo.
Eso es lo que pasaría. ¿Qué significa eso? Como te digo, lo vamos a ver más adelante, no te preocupes. Y bueno, aquí te dejo un ejercicio de refuerzo, pero antes vuelve a hacer esto, hazme caso, vuelve a hacerlo, el inciso A, el inciso B, fíjate si te sale lo mismo y después haz el ejercicio de refuerzo. Nada más, apoya al canal, dale un buen like y nos vemos en el siguiente video.